Estos domingos, desde que empezamos a reunirnos otra vez, estamos estudiando el capítulo 11 de Hebreos, así que quisiera invitaros a abrir nuestras Biblias allí en Hebreos capítulo 11. En esta mañana vamos a estar poniendo nuestra mirada en los versículos del 23 al 29. Y lo que vamos a estar viendo en estos versículos son decisiones de fe, decisiones de fe. Así que Hebreos capítulo 11 y versículo 23 dice así: Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Vamos a orar y pedir al Señor que dirija nuestra meditación en su palabra esta mañana. Padre nuestro, venimos ahora a ti para escuchar tu palabra. Te hemos adorado en base a tu verdad, en base a la obra de tu Hijo, en base a la fe que tenemos. Y ahora queremos adorarte por medio de disponer nuestro corazón, nuestra mente, toda nuestra atención a lo que tú quieres decir en esta mañana. Tú vas a hablar, Señor, y pedimos que cada uno de nosotros tenga la actitud de aquel joven Samuel cuando dijo: Señor, habla que tu siervo oye. Eso queremos pedirte en esta mañana, que tú hables con claridad, que nuestros oídos estén atentos, que nuestra mente pueda comprender y que nuestro corazón, nuestra voluntad, todo nuestro ser se disponga a obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cada día de nuestra vida está marcado por las decisiones que tomamos. Siempre tenemos que tomar decisiones. Algunas son superficiales, como ¿qué nos vamos a vestir? Creo que son superficiales. Otras son trascendentales, como ¿qué carrera vamos a estudiar? Y aunque no seamos del todo conscientes, lo cierto es que siempre estamos tomando decisiones. Lo importante es entender cómo estamos tomando esas decisiones, qué criterios estamos siguiendo, qué opiniones tenemos en cuenta. Además, algunas de nuestras decisiones son realmente importantes. Son decisiones que marcarán el rumbo de nuestra vida en muchos sentidos. Algunas decisiones son direcciones que nos podrían llevar por caminos muy diferentes. Y muchas veces nos agobiamos. Muchas veces, ante decisiones trascendentales, sufrimos la ansiedad de no saber qué camino seguir, de no estar seguros si la decisión es la correcta. Y la preocupación a veces llega a paralizarnos. Pensar en las consecuencias de nuestras decisiones puede ser un ejercicio abrumador, que nos puede llevar a un estado de duda y temor en el cual parece que tendremos que acabar dependiendo de la suerte. Los receptores de esta carta estaban viviendo y viendo con preocupación las consecuencias de seguir a Cristo.
Estaban ansiosos al ver que sus decisiones de fe en Cristo les habían llevado a sufrir. Por ejemplo, como vemos en el capítulo 10 y versículo 33. Y su visión de las circunstancias les estaba llevando a pensar en retroceder. Por eso el Espíritu de Dios guió al autor de esta carta a escribir este listado de hombres y mujeres que vivieron por fe, que es Hebreos 11. Hombres y mujeres que tomaron decisiones de fe. Y si un ejemplo podía destacar entre los demás para los hebreos, ese era Moisés. Abraham era el padre de la nación de Israel, pero Moisés fue el libertador. Moisés fue el mediador. Moisés había sido el mayordomo sobre la casa de Dios, la casa que era el pueblo de Israel. Las circunstancias difíciles por las que estaban pasando requerían de un ejemplo significativo. Y este es el ejemplo que vemos en el pasaje que hemos leído. El ejemplo de Moisés es el ejemplo de una vida marcada por decisiones de fe. Decisiones muy difíciles que fueron tomadas en base a los planes y el poder de Dios. Hermanos, este pasaje nos enseña a nosotros a tomar decisiones de fe, a tomar decisiones con la certeza de lo que se espera, con la convicción de lo que no se ve, a tomar decisiones con confianza, sabiendo que son las decisiones correctas. En estos versículos encontramos principios sólidos para decisiones seguras. A través del ejemplo de la vida de Moisés, en un momento crucial de su vida, podremos aprender a tomar decisiones cimentadas en la sabiduría de Dios. ¿Cómo puedo saber en mi vida que estoy tomando decisiones de fe? ¿Cómo puedo cerciorarme de que estoy siguiendo los planes de Dios en mi vida? Estas son sin duda preguntas que todos los creyentes se hacen. Y este pasaje nos da la respuesta. En esta sección del capítulo 11 de Hebreos encontramos 7 principios que nos dirigen al tomar decisiones de fe. Puedo entender en este momento la confusión de algunos que no dije ni 3 ni 2 principios, he dicho 7. Hoy llegaremos al que lleguemos, no os preocupéis, vamos a ver. Yo me he preparado para dar los 7, pero vamos a ver. Pero es muy interesante porque lo que nos vamos a encontrar aquí es una especie de lista de comprobación. Como un chequeo prevuelo de un avión. No sé si sabéis esto, pero los pilotos de un avión siempre, antes de empezar un vuelo, tienen que seguir una lista de cosas específicas que tienen que comprobar para asegurarse de que van a tener un vuelo seguro. Y sin esa comprobación no hay vuelo, no despega. De esta misma manera nos puede ayudar estos versículos aquí con estos 7 principios que nos dirigen a tomar decisiones de fe. Y el primer principio lo encontramos en el versículo 23 y es este: no decidas en base a tu propio parecer. No decidas en base a tu propio parecer. Versículo 23. Por la fe en Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Ahora, sería realmente absurdo pensar que los padres de Moisés arriesgaron sus vidas solo porque tuvieron un bebé hermoso, cuando sabemos que todos los padres piensan que tienen un bebé hermoso. No es esto lo que el autor de los Hebreos está diciendo aquí, y Esteban, en Hechos capítulo 7, en su sermón, nos ayuda a entender esto. Así que venid conmigo por un momento a Hechos capítulo 7, y de hecho si queréis podéis hacer una marca allí, porque vamos a volver más de una vez a este sermón de Esteban. Allí Esteban habla acerca de Moisés, y en el versículo 20
de Hechos 7, fijaos lo que nos dice. Hechos capítulo 7 y versículo 20. Esteban dice ahí, fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios. ¿Habéis notado eso, verdad? Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Ahora, hemos de entender una cosa. Los receptores de esta carta a los hebreos conocían la historia de Moisés mucho mejor que nosotros. Y por eso ir a estas palabras de Esteban allí en Hechos 7 nos ayuda a comprender cómo tenemos aquí este principio hermenéutico de que la Escritura interpreta la Escritura. La palabra de Dios es la que nos ayuda a entender lo que realmente está diciendo Dios mismo. Por eso sabemos que cuando Hebreos 11:23 nos dice que tuvieron fe los padres de Moisés al esconder a este niño porque era hermoso, no era por su parecer, y no era por el parecer de los padres de Moisés, sino porque de alguna manera los padres de Moisés supieron que Dios tenía un plan específico para aquel niño. No que era hermoso superficialmente para Dios o para los padres. Y de la misma manera que Dios le dijo a Samuel cuando fue enviado a la casa de Isaí a escoger a David como rey, Dios no mira la apariencia exterior, sino el interior. Esto es lo que estamos viendo aquí con Moisés. Por lo tanto, lo que los padres de Moisés hicieron fue tener fe y arriesgar sus vidas en base a los planes soberanos de Dios, no en base a su propio parecer. Fijaos, si recordáis la historia, después de esos 3 meses que escondieron a Moisés, cuando ya no lo pudieron esconder más, lo pusieron en una canasta, lo pusieron en el río Nilo y lo dejaron ir, y la hija de Faraón lo recogió. ¿Recordáis la historia? En Éxodo capítulo 1 y capítulo 2 se nos cuenta todo esto. Ahora, los padres de Moisés no sabían cómo iba a reaccionar la hija de Faraón cuando encontrara a Moisés. No sabían cómo Dios iba a proteger a aquel niño, pero sabían que Dios iba a proteger al niño. Y el caso es que, siguiendo la voluntad de Dios, estos padres recibieron al niño de vuelta para criarlo. E incluso pudieron educarlo en las promesas de Dios. Es una fe asombrosa, es una decisión de fe, no hecha en lo que a ellos les podía parecer, sino en la revelación de Dios. Lo que marcó la diferencia es lo que sabían del carácter de Dios y lo que sabían de los planes de Dios. Este matrimonio no necesitó toda la información en cuanto a los planes de Dios para su hijo, pero descansaron en la sabiduría de Dios. De la misma manera que aquel José, que estaba desposado con María, cuando descubrió que ella estaba embarazada, Mateo 1:19, podéis anotarlo, nos dice que era un hombre justo y no queriendo difamar a María, quiso abandonarla en secreto. Pero ¿recordáis qué hizo Dios? Le envió un ángel. Mientras pensaba en esto, de aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Aquí tenemos otro ejemplo de información acerca de los planes de un niño, planes de futuro, para que José no tomara una decisión en base a su propio parecer, sino en base a la revelación de Dios. Ahora, hermanos, yo sé que Dios no nos envía ángeles cuando tenemos que tomar una decisión importante. Y algunos podríamos pensar que nos vendría muy bien, ¿verdad? Señor, envíame un ángel y así puedo tomar la decisión correcta. Pero hemos de recordar, hermanos y hermanas, que nosotros somos más afortunados que José. Y somos más afortunados que los padres de Moisés, porque nosotros tenemos la revelación completa de Dios. No partes. Toda la Escritura, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1 y versículo 19, tenemos la palabra profética más segura.
Y esto Pedro lo dice después de haber hablado de cuando él subió a aquel monte y vio a Jesús transfigurado con el mismo Moisés y Elías allí a su lado. Y Pedro está diciendo, aún más seguro que esa visión que yo tuve es la palabra de Dios. Confía en la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia no tiene cada respuesta para cada decisión que hemos de tomar. Eso lo sabemos. Pero la Biblia nos revela lo suficiente para tomar decisiones correctas. Y la palabra de Dios nos da el discernimiento adecuado para tomar las decisiones correctas. Por tanto, confía en su palabra. No tomes decisiones en base a tu propio parecer. Confía y conoce su revelación lo mejor posible para que tus decisiones, aunque puedan ser difíciles y arriesgadas, como el caso de los padres de Moisés, estén basadas en la sabiduría de Dios y no en tu propio parecer. Proverbios capítulo 3, versículo 5, anota esta cita: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Otra cita que quiero que anotes, Salmo 119, versículos del 98 al 100. Salmo 119, versículos del 98 al 100. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Así que el primer principio que encontramos aquí es: no decidas en base a tu propio parecer. El segundo principio lo encontramos en el versículo 24 y es este: no decidas en base a tu propio prestigio. No decidas en base a tu propio prestigio. El autor sigue diciendo que por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hemos de entender que históricamente y humanamente Moisés estaba renunciando a todo por nada. A ojos humanos y en aquella época renunciar a esa posición, hijo de la hija de Faraón, era renunciar a todo. Y además hacerlo ¿por qué? Por unirse a los esclavos hebreos. No tenía sentido. Su posición en aquella época era inmejorable. Esto lo podemos ver otra vez en el sermón de Esteban, en Hechos capítulo 7. Se nos dice allí en el versículo 22 que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. No tenía ningún sentido preferir la posición de un esclavo hebreo. Pero hemos de recordar que por la gracia y la providencia de Dios, Moisés había sido criado en las promesas de Dios también. Dios obró para que antes de que llegara la sabiduría de Egipto, llegara la sabiduría de Dios y las promesas que Él había hecho a su pueblo. Así que, escucha, espiritualmente Moisés estaba renunciando a nada. Estaba renunciando a nada. Es interesante pensar que Moisés había llegado a una posición prominente, tal como le había sucedido a José unos 400 años atrás. Pero vemos que la misión de Moisés era muy diferente a la misión de José. Y en el caso de Moisés, renunciar a tal prestigio era la voluntad de Dios. Ahora, a nosotros nos pasa que muchas veces podemos llegar a tomar decisiones en base a lo que estas decisiones nos vayan a aportar socialmente. Queremos mantener cierto prestigio, no quizás una posición elevada, pero una buena posición alrededor de las personas con las que vivimos. Y podemos caer en la manera de pensar de los que no creen en Cristo.
pensar que la importancia se mide por la posición. Pero dime una cosa, ¿qué piensas de la opinión de Jesús en cuanto a la persona más importante de la historia? ¿Sabíais esto? ¿Sabíais que Jesús en un momento dijo quién para él era la persona más importante de la historia? Lo podéis anotar en Mateo capítulo 11 y versículo 11. Es casi una pregunta de escuela dominical. ¿Quién dijo Jesús que era la persona más importante que había habido en la historia de la humanidad? Juan el Bautista. ¿Y quién fue Juan el Bautista? Para muchos un loco. Dice Mateo 11:11, en verdad, está hablando Jesús, os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Ahora, fijaos lo que Jesús sigue diciendo, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque en términos espirituales y delante de Dios, los más humildes siempre son los mayores. Los que sirven son los mayores. Los que se humillan son los ensalzados. El prestigio en este mundo no es nada. No te va a aportar nada. Lo importante es tomar decisiones pensando en el prestigio de Dios. Eso fue lo que hizo Moisés. Moisés puso delante de sí esa posición en Egipto y las promesas de Dios, y para él no hubo dudas. El verbo que utiliza aquí el autor es fuerte. Él renunció, rehusó esa posición. Así que en todas nuestras decisiones hemos de examinar nuestras motivaciones. ¿Es la gloria de Dios lo que estamos buscando o es nuestra propia gloria? Y cuidado, que con esto no queremos decir que sea pecado tener una posición importante, pero que sea Dios quien te lleve allí y no que lo busques tú por el hecho de tener prestigio. A la hora de tomar una decisión importante en nuestra vida, debemos pensar si estamos dispuestos a renunciar a nuestro propio prestigio por hacer la voluntad de Dios y porque Él sea exaltado por medio de nuestras decisiones. Eso es lo que Moisés hizo. Renunció a todo, aunque espiritualmente no estaba renunciando a nada. Tercer principio. El tercer principio lo encontramos en el versículo 25 y es este. No decidas en base a tu propio placer. No decidas en base a tu propio placer. Ahí el autor nos sigue diciendo en cuanto a Moisés que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Así que además de renunciar al prestigio, Moisés también renunció a gozar de los placeres temporales del pecado. Y este versículo no está diciendo que Moisés prefiriese el maltrato o el dolor, sino que él escogió ponerse bajo los privilegios y las promesas del Dios de Israel. Y que Moisés también comprendió el engaño del pecado. Y esto es muy importante, comprender el engaño del pecado, comprender cómo el pecado ofrece un placer momentáneo. Quien diga que el pecado no ofrece placer está equivocado. Lo cierto es que sí, ofrece un placer, pero es un placer momentáneo y sus consecuencias son prolongadas y dolorosas. Así es como el pecado te engaña. El pecado siempre es malo y siempre es pasajero, aunque pueda ofrecer cierta satisfacción momentánea. Y a veces incluso parece que a los que deciden vivir en base a su propio placer, les va mejor que a los que escogen hacer la voluntad de Dios. Un ejemplo entre muchos en la Escritura lo tenemos en el Salmo 73. También lo podéis anotar, porque allí el autor de este Salmo, Asaf, comienza sus palabras frustrado al ver cómo los arrogantes
prosperaban y los impíos parece que disfrutaban de la vida como si nada. En el Salmo 73, versículo 12, fijaos lo que dice Asaf. He aquí, estos son los impíos, y siempre desahogados. Han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Ahí vemos esa frustración que Asaf está describiendo que tenía al ver las cosas de esta manera. Dice, viven para el puro placer, viven como impíos y parece que les va mejor. ¿Acaso soy yo un necio guardando puro mi corazón? No, porque Asaf escribió este salmo para dar testimonio de que él había comprendido el fin de los impíos y el engaño del pecado. Versículo 17, Asaf dice, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Las consecuencias del pecado son duras y desoladoras, aunque al principio puedan ser placenteras. Esto lo vemos en el ejemplo del rey David, cuando escogió el placer momentáneo de llegarse a Betsabé sin pensar en el efecto de su decisión. David encadenó más pecados para tapar su gran pecado y sufrió las consecuencias de ese pecado en su propia familia, con sus propios hijos, hasta prácticamente el final de su vida. Oh, hermanos, no debemos tomar decisiones en base al placer temporal del pecado. Las promesas de Dios siempre son mucho mejores que las promesas del pecado. Al tomar tus decisiones, debes hacer como Moisés y confiar no en lo temporal, sino en lo eterno. Actuar en base a lo que esperamos y lo que no vemos, aun cuando implique sufrir. Escucha, es mejor sufrir temporalmente y disfrutar luego de bendiciones eternas que gozar de placeres temporales y sufrir luego el castigo eterno. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Él lo dice en su palabra, todo pecador sufrirá las consecuencias de su pecado, a no ser que ponga su confianza en Cristo y en la obra de Cristo en la cruz, quien murió allí para sufrir las consecuencias eternas de nuestro pecado, quien poderosamente venció a la muerte para confirmar nuestro perdón. Así que, primer principio, no decidas en base a tu parecer. Segundo principio, no decidas en base a tu propio prestigio. Tercer principio, no decidas en base a tu propio placer. Cuarto principio, no decidas en base a tu propio provecho. No decidas en cuanto a tu propio provecho. En el versículo 26 se nos dice que Moisés consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Hermanos, en este versículo encontramos algo realmente profundo y precioso. El autor nos muestra la manera en que Moisés, por fe, se identificó con el Mesías prometido, con Cristo mismo, aunque había vivido 1500 años antes de la venida del Mesías. Él consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo, el oprobio literalmente del Mesías. Moisés prefirió asociarse con la promesa del Mesías que recibir la herencia de Egipto. Y otra vez, históricamente, Egipto era un lugar de grandes riquezas en aquel tiempo, grandes riquezas. Y el autor nos dice aquí que no fue una decisión impulsiva que Moisés tomó. Él consideró las opciones. Puso delante de él las promesas de Dios
y la promesa de manera específica de un Mesías, un libertador, aunque eso conllevase el sufrimiento, y eso lo contrastó con las riquezas que Egipto le podía dar, que ya tenía por su posición si no renunciaba a ella. Y al considerar estas cosas, él lo que hizo fue poner la mirada en la recompensa futura. Moisés consideró las opciones y tuvo claro que su misión en la vida era similar a la del Mesías prometido. La misión de identificarse con el pueblo de Dios para salvar al pueblo de Dios. Lo que Moisés hizo al preferir el sufrimiento del pueblo de Dios es lo que el Mesías iba a hacer al compartir las aflicciones del pueblo de Dios. Esto es lo que se nos dice acerca del Mesías en pasajes como Isaías 63 y versículos 8 y 9. Lo podéis anotar y luego si queréis verlo en casa con calma, pero allí se nos dice del Mesías que en todas sus angustias él fue afligido, en las angustias del pueblo de Dios. Versículo 8, porque él dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán, y él fue su Salvador, el Mesías, y en todas sus angustias, las del pueblo de Israel, él fue afligido. De hecho, cuando Moisés se presenta más adelante delante de Faraón para decirle que deje ir al pueblo de Israel, Moisés describe al pueblo de Israel como el Hijo de Dios. Éxodo 4, 22 y 23. Deja ir a mi hijo, dice el Señor, a mi hijo Israel. Luego otro versículo que podéis anotar, Oseas capítulo 11, versículo 1, ahí se describe a Israel como cuando salió de Egipto, como el Hijo de Dios que salió de Egipto. Pero lo que curioso aquí es que luego Mateo toma ese mismo pasaje de Oseas 11, versículo 1, y en el capítulo 2, versículo 15 de Mateo, de su Evangelio, él lo cita para referirse al Mesías. Cuando después de que José y María con Jesús huyeron a Egipto por causa del edicto de otro rey en cuanto a niños pequeños, y luego ya regresaron porque el ángel les dijo que ya no había peligro, Mateo cita Oseas 11.1, de Egipto llamé a mi hijo. Hay un error ahí, porque está hablando del Mesías. No hay error porque esta es la realidad del Mesías. Se identificó plenamente con el pueblo de Dios, con las promesas y el plan de Dios. Por eso, así entendemos Hebreos 11:26. Lo que Moisés consideró fue ese mismo modelo que luego el Mesías iba a mostrar, de identificarse con el pueblo de Dios. No sabemos cuánta información tenía Moisés acerca del Mesías en aquel momento, pero sí sabemos que fue suficiente para tomar decisiones en base al plan soberano de Dios en cuanto al pueblo escogido de Dios. Y comprendió su misión porque él tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Veis este pasaje? Dice el versículo 11:26, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Fijaos ahora en el capítulo 12 y versículo 2, Hebreos 12:2, para ver qué otro tenía la mirada puesta en la recompensa. Ahí se nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y ahora fijaos, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Eso es lo que Moisés hizo. Prefirió seguir el plan soberano de Dios y sufrir por el pueblo de Dios. No pensó ni decidió en base a lo que él podría sacar. No pensó en su propio provecho. Las riquezas de Egipto no tenían comparación humanamente hablando, pero la recompensa de Dios es mucho más valiosa que cualquier riqueza de este mundo. Moisés pensó en la liberación que Dios había prometido y así rehusó a la posición, renunció a los placeres del mundo y renunció a lo que él pudiera sacar como provecho propio por el bien
de los demás, por el bien del pueblo de Dios y en base a los planes de Dios. Así que, hermanos, este principio nos enseña que es fundamental entender que Cristo tiene que estar presente en cada una de nuestras decisiones. El ejemplo de Cristo, su actitud, su propia actitud ante Dios. Aquel que dijo: no he venido para ser servido, sino para servir, para dar mi vida en rescate por muchos, es el que nos da a nosotros el modelo a seguir. Y al tomar nuestras decisiones, siempre tenemos que pararnos a ver cómo nuestras decisiones van a afectar a los demás a nuestro alrededor. Y si no pensamos en nuestro propio provecho, sino en el provecho de los demás, en el bien espiritual de los demás, entonces estaremos tomando decisiones correctas. Quinto principio. Vamos bien. Quinto principio. Hermanos, lo vemos en el versículo 27 y es este: no decidas en base a tu propia percepción. No decidas en base a tu propia percepción. En el versículo 27 se nos dice que Moisés, por la fe, salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Ahora, este texto es un poco complejo porque lo cierto es que Moisés salió 2 veces de Egipto, pero el autor no nos dice cuál de esas 2 veces es a la que se está refiriendo. Moisés salió con todo el pueblo de Israel después de la 10ª plaga que Dios había enviado, pero él ya había salido 40 años antes para salvar su vida. Vamos a ver esto por un momento. Aún no hemos ido a Éxodo. Vamos ahora a Éxodo capítulo 2, si podéis ir con vuestras Biblias allí. Éxodo capítulo 2 y versículo 11. Allí se nos describe esta primera salida de Moisés de Egipto. Éxodo 2, 11. Dice así: y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Ahora, al leer este pasaje, posiblemente no pensaríamos que el autor de los Hebreos se refiere a esta primera salida de Egipto de Moisés, porque el autor en Hebreos 11, 27 nos está diciendo que salió sin temer la ira del rey. Y aquí parece más que Moisés salió por miedo a la ira del rey. Pero hay razones para pensar que esta primera salida es la que realmente el autor tiene en mente. Hay un argumento cronológico aquí, en el sentido de que toda esta sección, que va desde el versículo 23 al 29, está ordenada históricamente, está ordenada cronológicamente. El autor va yendo paso por paso, históricamente, en la vida, en el ejemplo de la vida de Moisés, pero el versículo 28 no encajaría como después del versículo 27, si se refiere a cuando Moisés salió de Egipto con el pueblo, porque en el versículo 28 se nos habla de la celebración de la Pascua, y eso fue antes de esa segunda salida de Moisés. Pero otro argumento que creo que nos puede ayudar es lo que Esteban dice en su sermón. Así que, otra vez, os doy gracias por vuestra paciencia y os pido ir a Hechos 7, en este caso, versículo 23, porque lo que Esteban dice ahí nos puede ayudar a entender qué es lo que realmente estaba pasando en esa escena que leímos de Éxodo capítulo 2.
Fijaos en Hechos 7:23. Dice, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. O sea, notad que realmente lo que estaba en el corazón de Moisés es ir a ver a sus hermanos. Estaba pensando de esta manera. Versículo 24. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. O sea, notemos esto, que de acuerdo a lo que Esteban está diciendo, Moisés aquí estuvo actuando en justicia, defendiendo al oprimido. Versículo 25. Fijaos, Moisés pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él. Pero ellos no entendieron. Bueno, parece que se ha muerto, igual son las pilas. Las tengo aquí, Lo siento, disculpad la tecnología. Igual una decisión más correcta hubiera sido hacer esto antes de empezar. Muy bien, debería estar ya. Gracias. Ahora fijaos, qué interesante. Lo que Moisés estaba pensando cuando hizo aquello, que leímos en Éxodo capítulo 2, es lo que él consideraba que era el plan de Dios, lo que él había entendido que era el plan de Dios para su vida. El problema fue que sus hermanos no lo habían entendido aún. Notad cómo Esteban apunta al hecho de que sus hermanos hebreos no habían entendido el plan de Moisés. O sea, Moisés no estaba actuando aquí de manera impulsiva. Moisés estaba tomando decisiones de fe. Voy a ayudar a este pueblo. Lo único que vemos es que Moisés no entendió del todo los tiempos de Dios. La percepción de Moisés en cuanto al plan de Dios no era la correcta. Moisés no contaba con otros 40 años extra de preparación viviendo en Madián, como luego resultó que Dios hizo al llevarle allí. Ahora, sea cual fuera la salida a la que aquí se refiere el autor, lo cierto es que lo importante está en la segunda parte del versículo. Él se mantuvo firme como viendo al invisible. Y esta es la realidad. Él lo hizo con firmeza. Él lo hizo viendo al invisible. Una frase y una idea que resulta absurdo para quienes no creen en Dios. Pero para el que cree en Dios es lo más sensato. No seguir tu propia percepción de las cosas, sino los planes de Dios. Y confiar en su percepción. Confiar en cómo Él trabaja. De la manera que John Piper lo explica, fijaos, él dice, Dios siempre está haciendo 10.000 cosas en tu vida y tú puedes estar al tanto de 3 de ellas. Esa es la realidad de nuestro Dios. Y yo creo que esto fue lo que pasó allí y al final Moisés lo que hizo al salir de Egipto fue renunciar totalmente. Esto fue su demostración. De hecho, el verbo salió aquí, por la fe salió de Egipto, da la idea de una renuncia total, de separarse totalmente de algo. Esto es lo que Moisés hizo. No decidió en base a su percepción de las cosas. Ahí él entendió que no era esa la manera de liberar al pueblo de Dios. Y se fue. Y descansó en el Dios al que no podía ver, al que vio luego de manera sobrenatural en aquella tierra de Madián, cuando Dios se le apareció y le envió y ya le explicó sus planes de manera clara. El caso es que debemos recordar, hermanos y hermanas, que nuestra percepción es limitada. Nuestra información a veces no puede ver más allá de lo que tenemos delante, pero confiamos en un Dios que trabaja siempre de manera perfecta y poderosa, que trabaja siempre para llevar a cabo sus planes de bien.
Con Dios no se cumple ese dicho de que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Pero con Dios se cumple el dicho de que nada nos sucederá en este mundo que se escape de la buena voluntad de un Dios soberano. Sexto principio. Nos quedan dos más rápidamente. En el versículo 28 encontramos este sexto principio: no decidas en base a tu propio poder. No decidas en base a tu propio poder. Ahí se nos habla de la celebración de la Pascua. Por la fe, Moisés celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. La Pascua era una celebración fundamental en el pueblo de Israel, que cada año conmemoraba lo que este versículo cuenta, y que luego Jesús tomó y la transformó en lo que la Iglesia evangélica celebra cada domingo, quitando las pandemias, la Cena del Señor. Pero esto fue la primera vez que ocurrió, y lo que ocurrió fue lo que Dios hizo para proteger a su pueblo de la última plaga que envió a Egipto. ¿Recordáis esa última plaga? Moisés le dijo al faraón que todo primogénito de Egipto, incluyendo los animales, iba a morir. El ángel del Señor iba a venir, iba a hacer eso, y para que no ocurriera lo mismo entre los del pueblo de Israel, tenían que estar en sus casas, celebrar aquella Pascua y rociar con la sangre del cordero que habían sacrificado los dinteles de la puerta. Ahora, debemos recordar que Dios no salvó al pueblo de Israel porque lo merecieran, ni porque fueran mejores que los egipcios. De hecho, esa generación que estaba allí celebrando la primera Pascua y que salió poderosamente de Egipto, no mucho tiempo después murió en aquel desierto por rebeldía. Y apenas un par de días después de salir ya estaban diciendo: era mejor ser esclavos y volver atrás. Así que no nos equivoquemos. El punto en este pasaje es que Moisés confió en la gracia de Dios. Dios tuvo gracia para con su pueblo, al perdonarles la vida, al cumplir sus promesas, y Dios ejerció un poder que Moisés no tenía. Moisés no tenía poder para parar al ángel del Señor. Moisés no tenía poder para proteger al pueblo de aquella plaga, ni de ninguna plaga. Pero Moisés sabía que Dios había prometido sacarles a todos de allí, y por tanto tenía el poder para hacerlo. Dios tenía el poder para hacerlo. Así que además de mostrarnos la realidad de la salvación, que es en base a la sangre de un sustituto, desde aquel día que se celebró la Pascua sabemos esto, y nosotros lo que conmemoramos es el sacrificio de nuestro sustituto, Cristo en nuestro lugar. Pero el autor de esta carta le recuerda también a los hebreos que Moisés no tomó decisiones porque él pensara que fuera capaz de llevarlas a cabo. Y en nuestras vidas, a veces Dios permite situaciones así. A veces Dios nos llama a tomar decisiones que son correctas, aunque parecen la más difícil. Y parecen la más difícil porque no pensamos que tengamos todo lo necesario a la hora de tomar esa decisión. Pero ahí es donde Dios dice a los suyos: bástate mi gracia. Es lo que le dijo a Pablo en 2 Corintios capítulo 12 y versículos 8 al 10. Pablo entendió esto también, que en nuestra vida hemos de tener fe en quien es fuerte en nuestra debilidad. Hemos de confiar en aquel que tiene todo el poder para hacer su voluntad en nosotros. Hasta 3 veces Pablo hizo una petición porque él pensaba que iba a ser mejor para su vida que Dios quitara ese aguijón que tenía. No sabemos qué era. Sabemos que Pablo pidió hasta 3 veces que le fuera quitado y Dios le dijo: no, te basta mi gracia. Y Dios le dijo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que al tomar decisiones, nosotros debemos recordar que es imprescindible depender y descansar en la capacidad de Dios y no en nuestras capacidades. Esas son las decisiones de fe.
La fe no es fe si esperamos a obedecer al Señor cuando pensamos que tenemos todo lo necesario para hacer la voluntad de Dios. Eso no es fe. La fe es fe porque sabemos que el Señor tiene todo lo necesario para hacer su voluntad. No decidas en base a tu propio poder. Si Dios te está guiando a tomar una decisión en la que no tienes toda la información, en la que no sabes si vas a tener todo lo que necesitas, bueno, aquella Pascua fue lo que le demostró a Moisés y a aquel pueblo, que Dios les iba a proveer todo lo que necesitaran y les iba a proteger en todo momento e iba a ser fiel a sus promesas. Vamos con el último principio, 7 principios que nos conducen a tomar decisiones de fe, y el último es este: no decidas en base a tu propia perspectiva. Por último, versículo 29, por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Ahora vemos un cambio aquí. El cambio es del verbo que estaba en singular, cuando decía salió de Egipto, celebró la Pascua, y aquí ahora lo vemos en plural, pasaron el mar Rojo. Pero hemos de entender que el autor sigue hablando acerca de las decisiones de fe de Moisés, porque cuando leemos en Éxodo capítulo 14 el evento del paso del mar Rojo, realmente allí encontramos un contraste entre la actitud del pueblo y la actitud de Moisés. Cuando son conscientes de que Egipto con su ejército ha salido para acabar con ellos, pensando que los hebreos se han confundido y se han atrapado a sí mismos, la actitud del pueblo es esta: ¿por qué hemos seguido a Moisés? ¿Por qué hemos confiado en este libertador? Si total ahora vamos a morir, hubiera sido mejor quedarnos de esclavos en Egipto. Pero ¿qué dice Moisés allí? Fijaos, Éxodo capítulo 14. Si lo queréis buscar, si no yo os lo leo. Éxodo 14, 11. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. No decidas en base a tu propia perspectiva. No hagas como querían hacer este pueblo, que tan rápido habían olvidado los prodigios y señales con los que Dios les había librado de la esclavitud. De un plumazo habían olvidado esas 10 plagas. ¿Cómo puede ser? Y ahora estaban desconfiando abiertamente de Dios y del líder que Dios les había dado. Estaban pensando en volver atrás, y eso era mejor que continuar confiando en Dios. Y es un buen ejemplo para los receptores de esta carta a los hebreos, porque ellos también estaban pensando en volver atrás. Y estaban empezando a desconfiar de Dios. Y necesitaban comprender cómo viven los que tienen fe en Dios. Al punto en que los obstáculos geográficos no son un obstáculo para el Creador del mundo. Y ahí está el milagro del Mar Rojo. Pero, hermanos, lo importante en este pasaje también es entender cómo el paso del Mar Rojo no solo fue la salvación de Dios para Israel, sino también el juicio de Dios sobre Egipto. La perspectiva de Dios. En el versículo 17 de Éxodo 14, Dios dice: he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor,
cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Hermano, hermana, tienes que pensar que cuando tomas decisiones de fe, Dios está haciendo más cosas de las que tú piensas que está haciendo. Esta es la fe. Nuestra perspectiva no está a la misma altura de la perspectiva de Dios. Como dice Dios por medio del profeta Isaías 55:8, porque mis caminos no son vuestros caminos, ¿recordáis? Y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. De la misma manera, tanto la gracia de Dios para con Israel como el juicio de Dios para con Egipto eran caminos mucho más altos de lo que los hebreos podían comprender. Y si en aquel momento Moisés se fiara de lo que la mayoría estaba diciendo, y no es así muchas veces como pasa con nosotros a la hora de tomar decisiones, que cedemos a la presión social, a lo que piensa la mayoría. ¿Es realmente una buena manera de decidir según lo que piensa la mayoría? Fijaos lo que dijo el pastor escocés John Knox, una frase muy sencilla. Él dijo: un hombre con Dios siempre es la mayoría. Un hombre con Dios siempre es la mayoría. Y este hombre, John Knox, era alguien físicamente débil y humanamente débil también, y luchaba con temores y dudas en su vida, pero él tenía claro que si hay que decidir según lo que diga la mayoría, lo que diga Dios siempre es lo que dice la mayoría. Lo que dice Dios es siempre la mejor decisión. Aunque la mejor decisión pocas veces es la decisión más fácil. Vivimos rodeados de fuertes influencias externas, ¿verdad? Influencias que tratan de afectar nuestra manera de tomar decisiones. Pero también están las influencias internas, nuestros propios deseos, a veces nuestros deseos pecaminosos de tener una posición, de ser respetados, de no sufrir, de disfrutar de ciertos placeres, de sacar provecho con nuestras decisiones. Por eso creo que esta lista de comprobación que hemos visto, estos 7 principios basados en el ejemplo de una vida marcada por decisiones de fe, pueden dirigirnos a tomar decisiones correctas y a quedarnos tranquilos con las decisiones que tomamos. No es una lista que implique que somos unos ineptos a la hora de decidir, no se trata de eso. Es una lista que reconoce las muchas influencias que pueden desviarnos de seguir los caminos que más nos convienen. Los caminos del Dios soberano y sabio. Y además, por si fuera poco ya el ejemplo de Moisés, una vez más debemos mirar a Cristo, que es el propósito de este autor. Recordad que Hebreos 11 es esta escalera que nos lleva a Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Este Jesús que dijo en Juan capítulo 6 y versículo 38, y esta es la última cita esta mañana: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Así es como pensaba el hombre más sabio que ha existido en la tierra. Así es como tomaba decisiones la única persona perfecta que ha existido en esta tierra. Por eso, si este hombre Jesús confió en Dios para tomar sus decisiones, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por tu palabra.
en esta mañana. Gracias por tu bondad en darnos tu palabra para que tomemos decisiones correctas, decisiones de fe. Señor, hemos visto mucho en este pasaje, soy consciente de ello, Señor, y es un pasaje rico como lo es toda tu palabra. Por eso, Señor, ayúdanos ahora cada uno de nosotros a reflexionar en nuestras mentes, a volver a las notas que hemos tomado, a pensar, reflexionar de qué manera estamos tomando decisiones en nuestra vida. Y que miremos a Cristo, a tu Hijo, para que Él sea nuestro ejemplo a seguir. Que no tomemos decisiones en base a nuestro parecer, o en base a nuestro prestigio, o en base a nuestro placer, o nuestro provecho. Que no tomemos decisiones en base a nuestra propia percepción, ni en base a nuestro poder limitado. Que no tomemos decisiones en base a nuestra perspectiva, sino que confiemos en tu palabra revelada para ser nuestra luz al caminar nuestras vidas. Y que tú, Señor, siempre tengas delante de nosotros a tu Hijo, nuestro ejemplo, nuestro Salvador, nuestro mediador, el que tomó nuestro lugar en aquella cruz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.